Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. He titulado esta área en particular del capítulo 20, Pablo ve su ministerio. Y aquí tenemos la perspectiva de Pablo de su propio ministerio. Muchos grandes hombres nunca terminan lo que comienzan. Son esculturas incompletas, pinturas incompletas, libros incompletos, sinfonías incompletas, muchas cosas incompletas. Y en algunos casos, quizás el sueño más grande de la vida de un hombre, él murió viéndolo únicamente a medias. Pero la vida es así. En ese sentido, la vida es cruel. Para los impíos, para los infieles, no hay garantía de que jamás verán el término de lo que ellos sueñan hacer. No hay garantía en absoluto. Pero lo que sea que ellos buscan que pueda darle significado a la vida, no hay promesa de que jamás lo lograrán. Pero ¿sabe una cosa? No creo que eso es verdad para el cristiano. Y tanto como lo creo en mi corazón, como es una confianza en las Escrituras, pero yo creo en mi corazón que Dios le da al cristiano el tiempo que él necesita para terminar el ministerio que Dios le da. Yo creo eso. Yo creo que para el cristiano está la promesa de que cuando Dios lo llama a usted, Él no solo le dará a usted los dones espirituales, Él no solo abrirá las puertas, Él no solo hará que el ministerio sea una posibilidad, sino que le dará el tiempo para acabarlo. Y yo creo que eso se ve aquí en el testimonio del apóstol Pablo. En el capítulo 20, observa el versículo 24. Se le había advertido que no regresara a Jerusalén, y le advirtieron en estos términos. Versículo 23. El Espíritu me da testimonio en toda ciudad, y claro, fue mediante un agente humano, diciendo que cadenas y aflicciones me esperan, pero ninguna de estas cosas me mueven, ni tengo preciosa mi vida para mí mismo, para que pueda acabar mi carrera con gozo y el ministerio. Pablo sabía que él tuvo cierta cantidad de tiempo, y en ese tiempo él terminaría su ministerio. Él tuvo esa confianza, porque él lo buscó y él creyó que Dios le permitiría lograrlo. Yo creo que Dios prescribe los límites de la vida de todo hombre soberanamente. Y si Dios lo llama a usted al ministerio dentro de ese marco soberano, existe la posibilidad de que usted lo termine. Tengo que creer eso, porque Dios nunca lo llamaría a usted a un ministerio que sería imposible de terminar. Y yo inclusive tengo que creer que si Él lo hizo en este tiempo, creo que probablemente gran parte de esto es gracia para las fallas en esta parte. Tengo que creer que Dios espera que haya ciertos periodos de falla. ¿No lo cree? Lo espero. Pero Dios ha prescrito para un hombre que es cristiano un tiempo en el que él acabe con un ministerio si él hace su máximo esfuerzo. Yo creo que algunos cristianos mueren sin terminar su trabajo, porque lo comenzaron demasiado tarde o porque nunca llegaron a hacerlo. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que Dios quizás se lleve a cristianos a casa antes de que inclusive empiecen. Si leo 1 Corintios 11, algunos continúan siendo carnales, expresando esa carnalidad en la mesa del Señor y fueron matados por el Señor. Ananías y Zafira cayeron muertos ahí. 1 Juan 5, el pecado de muerte. Podría ser que si un cristiano falla en ello continuamente, el Señor simplemente lo quita porque Él es más problema de lo que vale la pena, por lo menos en términos de un testimonio en el mundo. Ahora, si un cristiano no cumple con su ministerio, no es cuestión de falta de tiempo, sino que es cuestión de un fracaso por su parte al no usar el tiempo. Por ejemplo, Pablo dice 2 veces, redimiendo el tiempo. No redimiendo tiempo, redimiendo el tiempo. Tiempo definido, un artículo definido, un tiempo prescrito. Cómprelo. Redimir significa compre el tiempo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él quería aprovechar al máximo todo momento. Él no desperdició el tiempo. Yo no creo que Dios entonces nos llame a un ministerio y no nos dé el tiempo para cumplirlo. Pablo dice, pero tienes que comprarlo. Y Pablo entonces vivió su vida comprando todo momento con el fin de que él terminara su ministerio y cuando él lo terminara entonces iría. Ahora el Señor nos ha dado a todos los ingredientes. Usted sabe, si usted lee 1 Corintios 12, usted descubre que nos ha dotado a todos, ¿verdad? Nos los ha concedido el Espíritu. Hay muchas diversidades de ministerios y operaciones y administraciones y ministerios, y Él ha unido todo eso, y tengo que creer que Él nos ha dado los dones y los ministerios, según Romanos 12:3, Él también nos ha dado la fe para operar esos dones. No servirá de nada tener cierta fe y no tener la fe para operarlo.
o tener un menor don en un sentido y tener más fe de lo que necesita y estar simplemente frustrado todo el tiempo. Entonces, Él ha dado una medida equivalente de fe para el tipo de don que usted tiene. Y con todo ese cuidado, seguro que Dios nos ha dado el tiempo para que podamos cumplirlo, si lo aprovechamos al máximo. Y supongo que la gente que va a oír bien, buen siervo y fiel, son los que lo aprovecharon al máximo. En Eclesiastés, simplemente para que piense en el tiempo, vienen de un cerebro humano, Eclesiastés siendo la sabiduría del hombre, pero la sabiduría del hombre llega a ser una intersección con la sabiduría de Dios periódicamente en Eclesiastés. Y quiero que observe Eclesiastés 3:1. Para todo hay un tiempo y para todo propósito bajo el cielo. Así como Dios guía a todos los otros factores de la existencia, Él guía el tiempo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y yo creo que los límites de la vida de un hombre están diseñados soberanamente por Dios. En el versículo 17, dije en mi corazón, Dios juzgará a los justos y a los impíos, porque hay un tiempo para todo propósito y para toda obra. Dios concede un tiempo para que toda obra se haga. En 1 de Pedro 1:17, una afirmación muy interesante dice esto: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada hombre, escuche, pasen el tiempo de su peregrinaje aquí en temor. Pedro está diciendo, tienen cierto tiempo, vívelo en el temor de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pasa el tiempo de tu peregrinación, una designación muy personal del tiempo, el tiempo que se te ha dado de manera particular a ti. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, él dice que para que ya no viva el resto de su tiempo en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Ahora, la idea aquí es que Dios ha prescrito el tiempo para que sea aprovechado al máximo para su propia voluntad. En Hechos capítulo 17, versículo 26, Pablo estaba predicando ahí en Atenas. Él dijo, y Dios hizo de una sangre todas las naciones para que moren sobre la faz de la tierra, y Él les prefijó los tiempos y los límites de su habitación. Dios determinó el tiempo. Job, supuesto, y usted recuerda probablemente la primera parte de Job 14:14, pero me pregunto si conoce la última parte. La primera parte dice, si un hombre muriere, ¿qué? Volverá a vivir. La segunda parte dice, todos los días de mi tiempo designado esperaré hasta que mi cambio venga. Job dice, yo sé que voy a ser cambiado, yo sé, eso usted sabe, y él dice en otras partes, que los gusanos destruirán este cuerpo, sin embargo en mi carne veré a Dios, sé que seré cambiado, espero que termine mi tiempo designado. Sí, Dios ha limitado la vida de un hombre soberanamente en términos de tiempo. Y hay suficiente tiempo para que usted acabe el trabajo que Dios le ha dado. Y creo que eso es tan importante. Eso me da un sentido tan tremendo de dirección en mi vida. Saber que si yo lo aprovecho al máximo, entonces puedo terminar la obra. Entonces no me tengo que preocupar por morir, ¿se da cuenta? No tengo que preocuparme por la muerte. Si me preocupo simplemente por terminar el trabajo, y no me refiero a preocuparme en el sentido de algo negativo, sino preocupación en el sentido de expectativa. Si pienso en el hecho de que voy a aprovechar al máximo el tiempo, voy a terminar el trabajo y entonces me iré a estar con el Señor en un sentido de cumplimiento. Y sabe una cosa, vamos a ir a Israel dentro de poco tiempo y están disparándole a mucha gente por allá. Y oí a una señora que dijo que iba a estar enfrente de mí porque ella pensaba que mi tiempo no se había acabado, porque mi trabajo no se había acabado. Entonces le dije, muy bien, señora, pero no sé si su tiempo ya se acabó, entonces yo no me voy a acercar a usted. Usted sabe, yo no estoy dispuesto tampoco a arriesgar eso. Pero sabe una cosa, es algo fantástico poder ver su vida en términos de eso. Si yo aprovecho al máximo mi vida y acabo el trabajo, entonces me voy a ir. Eso es glorioso. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo fue un hombre que creyó en usar el tiempo y no creyó en esto solo para sí mismo, sino que lo propagó a otros. Él escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4:5 y él dijo esto, le dijo, cumple tu ministerio. En otras palabras, él dijo, Timoteo, cúmplalo, hazlo, termínalo. A un individuo en particular, quien bien pudo haber sido el hijo de Filemón en Colosenses 4, versículo 17, le dijo a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido en el Señor, que tú lo cumplas. ¿Se da cuenta? Él le dijo a este ministro joven, cumple el tiempo. Note que dijo eso 2 veces, una vez al joven Timoteo, una vez al joven Arquipo. Ese es el tiempo en el que usted necesita comenzar a aprovechar al máximo su ministerio, para aprovechar al máximo el tiempo, para redimir el tiempo. Ahora esto nos lleva entonces al capítulo 20 de Hechos, y encontramos al apóstol Pablo como un hombre
que va en contra del reloj, en el sentido de que él se da cuenta de que conforme él termina su ministerio, él se ve con el Señor y él sabe en su propio corazón que eso es lo que él quiere, eso es lo supremo. Recuerde que él le dijo a los filipenses, son muy amables, me encantaría pasar tiempo con ustedes, pero mucho mejor estar con Jesús. Entonces, esa fue la meta de su vida. Lo único para lo que vivió fue para terminar. Versículo 24, él dice, no me importa lo que se ha prometido acerca de cadenas, no me importa quién dice que me van a matar, eso no me importa en absoluto. ¿Por qué? Porque voy a acabar mi carrera con gozo. No voy a seguir y voy a estar pensando, uno de estos días me va a pasar y voy a seguir ministrando, aunque me va a pasar algo. No, yo voy a seguir trabajando en esto con gozo y voy a terminar el ministerio. Lo que pasa, pasará. Y lo único que va a hacer es liberarme de este mundo para estar de cualquier manera con Jesús. Él vivió para una cosa. Él vivió para acabar la obra que el Señor le dio que acabara. Es correcto. Y le voy a decir una cosa. Eso es todo, ¿no es cierto? Ese es el resumen de la vida. Espero que eso es para lo que usted vive. Espero que usted vive para terminar el trabajo que Dios le asignó a usted. La gente con frecuencia me dice, John, no puedes seguir yendo allá y estar hablando. Tienes que descansar, tienes que aligerar la carga, haz un poco de ejercicio y descansar un poco. Y sabe una cosa, pero eso está bien. Cuida tu cuerpo y haz un poco de ejercicio y come bien dentro de los límites de lo que es apropiado, claro. Pero enfrentémoslo. Usted simplemente sigue haciendo lo que hace. Usted aprovecha toda oportunidad al máximo y cuando usted acaba, se va. Eso es la vida. Y esa es la única manera de vivir. Y no voy a dejar que la preocupación por la muerte robe el gozo de la vida. Simplemente quiero acabar la obra. Dice usted, bueno, es bueno tener ese deseo, John, pero nunca vas a poder terminar la obra. ¿Por qué? ¿Porque es una obra vasta? Bueno, sé que es una obra enorme y Dios no me pidió que ganara a todo el mundo en el mundo. Y sé que no voy a terminar con todo, pero sé que Dios me colocó en un pequeño lugar aquí y dijo, MacArthur, esta es tu área, cúbrela. Y eso es todo lo que necesito hacer. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo llegó al final de su vida en 2 Timoteo 4, y él dijo lo que me gustaría poder decir, pero probablemente nunca podré decir, pero bueno, él lo dijo. Versículo 6 de 2 Timoteo 4, él dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Me encanta eso. Él simplemente dijo, Señor, ya me puedo morir. ¿Qué quieres decir, Pablo? ¿No sabes que hay un mundo entero que debe ser ganado? No, estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Dice usted, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabía él que se iba a morir? Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿No es eso tremendo? Al final le quedó un poco de tiempo de gracia. Imagínelo. Él acabó la carrera. Que Dios nos ayude a ver nuestra vida en términos de los límites de tiempo que Dios nos ha prescrito. Dice usted, bueno, no estoy en el ministerio. Oh, sí, usted lo está si es cristiano, ¿no es cierto? Todos somos ministros de Cristo, todos nosotros. Sean cual sean los dones espirituales y sea cual sea el ministerio que Dios le ha dado a usted, al cual lo ha llamado, debe ser aprovechado al máximo dentro de los límites del tiempo que Dios le ha dado a usted. Y cuando usted haya cumplido con eso en el marco de ese tiempo, el gozo y la gloria va a estar con él y es la recompensa. Bueno, veamos el versículo 17 y retomemos la narración y después le voy a dar un bosquejo allá alrededor del versículo 19. El versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto, y claro, esta no fue la costa de Asia Menor en donde la nave se había detenido. Pablo, en su tercer viaje misionero, se está despidiendo de su amada área del este del Mediterráneo. Él tiene un sentido en su corazón de que él nunca regresará, porque él conoce la persecución de los judíos. Él sabe lo que ha enfrentado. Es difícil para él y él siente que esta es su última vez. Además, él va camino a Jerusalén y después a Roma y después a España. Entonces, él no ve en su propia mente el que vaya a regresar, estar otra vez. Y entonces es un tiempo de despedida. Y él llega aquí en una nave que se dirige a Jerusalén porque él quiere llegar para la fiesta de Pentecostés, dice el versículo 16. Y entonces se detiene en Mileto. La nave se detuvo ahí por varios días y él tiene la oportunidad de enviar a Éfeso, la cual estaba a más de 30 kilómetros de distancia. Y entonces hizo llamar a los ancianos de la iglesia, porque él simplemente quiere una vez más compartir con estos hombres a quien él ama. Estos fueron sus propios discípulos. ¿Él vino a Éfeso? No, pero no hubo cristianos ahí. Él simplemente llegó, bueno, quizás algunos que estuvieron expuestos al evangelio, pero nada como una iglesia, nada establecido, nada sólido. Y él llegó ahí, y él ganó a gente para Cristo, y él fundó esa iglesia, y él explotó a partir de ahí, y se involucró en todas las iglesias en Asia Menor, las que se mencionan en Apocalipsis, y probablemente fue responsable por comenzar todas esas también. Pero bueno, él llegó a Éfeso, y ahí él ganó a estas personas para Cristo, y durante 3 años él los alimentó y los enseñó, y crecieron hasta que tuvo
un pequeño rebaño de cristianos maduros, y a partir de ese rebaño se levantaron esos hombres que fueron llamados por Dios para guiar, capaces, ancianos o pastores maduros. La misma idea exactamente, mismas responsabilidades, mismo ministerio, ancianos son pastores. Y entonces aquí están estos hombres, eran sus propios discípulos, sus propios hijos en la fe, ahora han llegado a ser por lo menos jóvenes espirituales o padres espirituales quizás en la terminología de Juan. Y entonces Él les llama para que se reúnan con Él. Y creo que como hemos visto tantas veces, aquí está realmente el patrón bíblico para la iglesia, que usted haga crecer a su propio liderazgo. Y Pablo lo había hecho ahí. Y ahora Él había entregado la iglesia a ellos para que siguieran con ella, la siguieran alimentando, y Él tiene una última vez que pasar con ellos. Simplemente un comentario al margen. Observe la palabra ancianos. Para efectos de definición, la palabra ancianos es presbúteroi, de la cual obtenemos presbiterio, de la cual usted obtiene presbiteriano. Simplemente se refiere a un hombre maduro. Estas fueron personas que fueron maduras, no solo fueron hombres de edad, usted sabe, como el Antiguo Testamento, los cabellos grises, los cabellos blancos, no era nada más eso, sino que eran maduros espiritualmente. Y algunas veces la edad avanzada no necesariamente va de la mano con la madurez espiritual. Y algunas veces hay hombres más jóvenes que tienen profundidad de madurez espiritual, como Timoteo, quien ciertamente habría sido considerado como alguien que estaba en el rango de un anciano. Y entonces no es tanto la idea de que estos son hombres mayores a quienes se les da el gobierno, sino la idea de madurez espiritual. Entonces el término anciano en el versículo 17 tiene que ver con el hombre mismo. Ahora observa el versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora ya hay otra definición. El hombre es titulado en el versículo 17, su deber es descrito en el versículo 28 como obispo o sobrevedor. Esa es la palabra episcopo, de la cual usted obtiene episcopal. Y este es su trabajo. Un anciano es un hombre maduro y él guía al rebaño, él guía a la congregación. Él tiene la supervisión, él guía no con una vara grande, sino que él guía, según las palabras de Pedro, por ejemplo, mediante el ejemplo. Muy bien, entonces Pablo le habla a estos líderes. Ahora, su discurso que comienza en el versículo 18 es muy importante, y le voy a decir por qué. Es el único discurso en todo el libro de los Hechos que Pablo le presentó a los cristianos. El único. El resto de sus mensajes son para incrédulos. Este es el único discurso que él le presentó a cristianos. Ahora créame, él presentó muchos, pero este es el único que Lucas registró. Y realmente es interesante. No tenemos el tiempo para hacer este estudio en particular, pero si usted quiere hacer un estudio en profundidad en algún punto, simplemente tome todo esto del versículo 18 hasta el versículo 27, inclusive puede llegar hasta el final del capítulo, y observe cada frase ahí que usted encuentra en las otras epístolas. Este pasaje entero aquí es como una muestra de Pablo. Todas las frases paulinas se aparecen en este pasaje. Es como si él hubiera unido todo que él había estado escribiendo por todos lados y simplemente lo unió en este pequeño discurso muestra. Entonces, es importante no solo desde el punto de vista de estudiar al apóstol Pablo en términos de su comunicación a creyentes. Observa el versículo 18 y empecemos ahí con lo que les dijo, con su discurso. E incidentalmente, añado que probablemente esta es una forma abreviada de lo que él dijo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora él dice que desde la primera vez que vine, ustedes saben cómo operó mi ministerio. Y dice usted, ¿por qué comienza así? Bueno, podría ser un discurso apologético. En otras palabras, con eso quiero decir que él pudo haberse estado defendiendo a sí mismo. Alguien en el año en el que ya no esté, pudo haber llegado y haber comenzado a atacarlo. Hicieron eso, ¿no es cierto? Y entonces quizá lo que está diciendo es esto. Miren, ¿cómo es que ustedes, hombres, pueden comenzar a no confiar en mí? Ustedes saben, desde el primer día en el que yo llegué, ustedes han conocido el estilo y el patrón de mi ministerio. Ustedes saben cuál fue mi ministerio. Entonces quizás hay una apologética aquí. Él quizás se estaba defendiendo en contra de algunas personas que habían tratado de atacarlo. Y claro, como usted sabe, si usted ve el versículo 29 al 31, podría añadir un poco más de peso a la idea de que es una apologética, porque él dice: yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán entre vosotros y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos y demás. Entonces él puede estar diciendo: miren, necesitan esperar esto. Por otro lado, quizás no está hablando de manera apologética. Podría ser que él simplemente está expresando
en su propia manera simple, un patrón para el ministerio. Él puede estar diciendo, miren, hombres, ahora yo me voy y esto es de ustedes. Ahora ustedes saben cómo operó mi ministerio desde cuando llegué por primera vez y aquí es como operó. Y lo que está diciendo, de hecho, es, así es como quiero que lo hagan. Entonces podría ser apologético, podría ser simplemente una instrucción. Veamos entonces, comenzando en el versículo 19, la perspectiva de Pablo de su ministerio. Él está a punto de expresarles el patrón del ministerio. Ahora quiero apresurarme a añadir esto simplemente. Este pasaje no es difícil de entender. Es muy simple. Los conceptos son simples, es elemental, y al mismo tiempo que digo eso, yo los instruiría a escuchar cuidadosamente, porque aunque es básico, puede ser formativo en su propio ministerio. Ahora, Pablo da 4 perspectivas. El ministerio únicamente va en 4 direcciones. Observe, nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia Dios, ¿verdad? Nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia la iglesia, salvar a la gente, hacia los perdidos y hacia nosotros. Esas son las 4 dimensiones del ministerio. Mi ministerio será eficaz en términos de cómo me relaciono con Dios, con la iglesia, con los perdidos y conmigo mismo. Eso es todo. Pero esa es la encarnación de todo. Y entonces digo, es algo simple, pero en su simplicidad es muy elemental para cualquier ministerio. Pablo dice entonces, de hecho, aquí están las 4 maneras en las que yo veo mi ministerio. Hacia Dios lo veo como servicio a Cristo. Hacia la iglesia lo veo como enseñanza. Hacia los perdidos lo veo como evangelismo. Hacia mí mismo lo veo como sacrificio. Y esa es su perspectiva del ministerio. Ahora veamos la primera. Para Dios, Pablo vio su ministerio como servicio a Cristo, y creo que nosotros tenemos que ver el nuestro también. Versículo 19, las primeras palabras, sirviendo al Señor. Él dice, ustedes saben cómo llegué, ustedes saben desde el primer día, el estilo de mi ministerio fue sirviendo al Señor. En el capítulo 27 de Hechos, en el versículo 23, Pablo dice, estuvo a mi lado esta noche un ángel de Dios, el ángel de quien soy y a quien sirvo. Pablo siempre vio su ministerio, primordialmente, como servicio a Cristo y a Dios. Ahora esto es importante. Dice usted, bueno, eso es obvio, John, eso es muy simple, lo es, pero es importante, porque establece algunos pensamientos básicos que necesitamos ver. En primer lugar, Gálatas 1:10. Pablo realmente presenta una comparación muy definida. Esto es lo que dice. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Porque si todavía agradar a los hombres, no sería él siervo de Cristo. Esa es una afirmación bastante poderosa, ¿no es cierto? Si su ministerio consiste en ser popular con la gente, usted ya falló, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del contexto de esto en Gálatas 1? Él acababa de iniciar su carta a los Gálatas y él les habló fuerte. Él dice, claro, permítanme darle un trasfondo. Primero, los judaizantes habían entrado y les habían dicho a los cristianos allá en Galacia, miren, la única razón por la que Pablo no les impuso la ley, la única razón por la que Pablo no les impuso la circuncisión, es porque él quería ser popular. Él simplemente quería ganar el favor de ustedes. Ellos entraron y dijeron, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, así es como se salvan. Él dijo, Pablo viene y él simplemente es amable y dice gracias simplemente para ser popular. Él solo quiere ser popular, eso es todo. Y entonces Pablo responde a esa crítica en el versículo 8 y él dice, aunque nosotros, un ángel del cielo, predicara otro evangelio a vosotros diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Y como hemos dicho antes, lo vuelvo a decir, si algún hombre predicara algún otro evangelio diferente del que os hemos predicado, del que han recibido, que sea anatema. Ahora, ¿me oigo como que quiero agradar a los hombres? Escuchen eso. ¿Me oigo como alguien que quiere ganar el favor de los hombres cuando digo eso? ¿Pronunciando maldiciones en esas personas? No. Él no agrada a los hombres. Usted tiene que escoger en su ministerio, tarde o temprano, si usted va a servir a los hombres o a Dios. Es correcto. Y cada uno de nosotros hace eso. Eso no significa que usted pisa a la gente, pero significa que su prioridad es hacia Dios y que usted no necesariamente considera la reacción de la gente si la demanda de Dios es clara. Usted hace lo que es lo correcto y deja que Dios se encargue de las consecuencias. Ahora, esto se reduce a lo más simple. El servicio al Señor no solo es lo opuesto a servir a los hombres. Creo que necesitamos pensar en eso, porque tantas veces, inclusive aquellos de ustedes que
probablemente enseña en una escuela dominical. Con frecuencia piensa en esa escuela dominical como una obligación con el sistema. Bueno, tengo que enseñar porque ustedes saben, son las 8:30 y esos niños están ahí, entonces voy a entrar, usted sabe. O, bueno, el supervisor es un hombre muy amable, o es una señora muy amable ahí y ella no va a estar contenta y usted sabe, hay un niño ahí que siempre me causa problemas y necesita aprender y demás, y la iglesia, ya está John y los ancianos, más vale que haga esto. Usted tiene la perspectiva totalmente equivocada. Cuando usted entra ahí y le habla a esas 6 pequeñas cosas que se mueven, lo que sea, eso es para Jesucristo. Y usted debe considerar esa obligación como si Cristo estuviera de pie ahí en el salón. Porque créame, Él está ahí. Y así como si Jesucristo mismo fuera el supervisor, Él y los apóstoles fueran los ancianos de esta iglesia, porque lo representamos a Él. Su servicio no es para mí. Nunca me sirva a mí. Nunca diga, bueno, no creo que es lo correcto, pero John piensa que debemos hacerlo. Nunca haga eso. Usted sirve al Señor Jesucristo. Usted responde al liderazgo de la iglesia conforme ellos sirven a Cristo. Y usted da su dirección de Él, pero usted está sirviendo a Cristo. Mantenga eso en perspectiva, sea lo que sea que haga. Pero permítame llevarlo a una dimensión más allá de esto. No solo es en lo que usted hace en la iglesia y lo que usted hace en términos de su ministerio activo, pero observe Efesios 6. Este es uno muy interesante. Efesios 6:5. Dice, siervos, empleados, dice siervos, pero significa empleados. Obedeced a aquellos que son sus jefes. Obedezcan a su jefe con temor y temblor. Dice usted, eso hago. Bueno, muy bien, ya cubrió algo. Con sencillez de corazón, en otras palabras, con un único propósito de dirigir su vida a cumplir aquello que le da a usted. ¿Qué? Como para Cristo. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Quieres decir que yo tengo que obedecer a mi jefe como si él fuera Jesucristo? No conoces a mi jefe. No tiene relación. Usted debe trabajar en su trabajo como si estuviera trabajando para Jesucristo mismo. ¿Puede imaginarse si Jesucristo entrara donde usted está un día y dijera, me gustaría que hicieras esto para mí? Sí, lo que tú quieras, claro. Usted sabe, todos nos caeríamos tratando de hacer eso. Pero sabe, es muy importante que usted funcione de esa manera, porque la Biblia dice que usted debe servir a quien sea su amo, inclusive si es un cristiano o un ateo, como si fueran Jesucristo mismo. Esa es su obligación como cristiano. Todo lo que usted hace desde el momento en el que usted abre sus ojos en la mañana hasta que usted los cierra por la noche y se va a dormir es servicio a Jesucristo. No hay una división entre lo secular y lo sagrado. Lo secular pertenece a los incrédulos y lo carnal. Todo es servicio a Cristo. Todo es ofrecido a Él. Sea la operación de sus dones espirituales, o sea que usted está registrando su asistencia en su trabajo, todo es lo mismo. Y las cosas que usted hace en esta vida son para Cristo. Están bajo Cristo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 25, en donde en los versículos 34 al 40 Jesús está hablando del juicio de las naciones que está por venir en la segunda venida? Y Él les dice a las ovejas a su derecha, les dice, entren al reino. Y Él dice, aquí está la razón, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me alimentaron, cuando estuve desnudo me vistieron, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús dijo, al hacerlo a uno de estos, de los más pequeños de mis hermanos, ¿qué? A mí lo hicisteis. Lo que usted esté haciendo, recuerde, en la mente de Dios es vista como servicio hacia Cristo. ¿Qué tipo de servicio le está presentando usted a Él? Dice usted, bueno, lo sirvo cuando vengo a la iglesia. Bueno, eso es muy amable. Esa es una hora de la semana. ¿Qué está haciendo usted el resto del tiempo? Todo es servicio a Él, todo. Dice usted, pero no estoy en el ministerio, yo simplemente soy un mecánico. Eso es servicio a Cristo. Nuestro servicio no es menos personal que si Jesús fuera nuestro jefe, y la dicotomía debe ser recordada, lo sirvo a Él, no sirvo a los hombres. No estoy agradando a los hombres, no estoy haciendo el esfuerzo en mi ministerio por agradar a los hombres, por decir lo que todo el mundo quiere oír. Y sabe una cosa, usted tiene tanto de esto, es sorprendente cuántas cosas son evitadas porque la gente no quiere ofender al hombre que da la mayor cantidad de dinero. Ahora observe la palabra aquí, que es la palabra sirviendo en el versículo 19. Sirviendo es esclavitud, literalmente en el griego. Servicio de esclavitud. Pablo la usa 17 veces en sus epístolas y él habla mucho acerca de la esclavitud. Fue un alto llamado ser un esclavo de Jesucristo, créame. Ser un siervo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Fantástico. Sea lo que sea que usted haga, es para Él. Yo sé que en el ministerio usted tiene actitudes de sobriedad, porque usted se ve a sí mismo en términos de un siervo de Jesucristo y de vez en cuando es cuestión de responsabilidad, pero de todas las responsabilidades sobrias que tengo, la que más me pesa es la responsabilidad de enseñar. Y el versículo que aterra mi mente
repetidamente es el versículo que está en 2 Timoteo 2:15, que dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios. Esa es una afirmación realmente fuerte. ¿Sabe una cosa? Cuando yo preparo un sermón, mi pensamiento no es, bueno, ¿le va a gustar a la gente este sermón? Mi pensamiento es, ¿estará contento Dios con esto? Y eso hace algo totalmente diferente de esto, distinto, porque lo que estoy haciendo aquí, en este momento conforme hablo, no quiero hacerlo para agradarlos a ustedes, aunque quiero que aprendan y quiero que crezcan y quiero que perciban que hay amor. Quiero hacer esto para que sean instruidos y Dios es servido, y no quiero hacer nada que pueda afectar o quitarle a Él, sin importar cómo les afectó a ustedes. Servicio a Cristo. Ahora, dicho servicio a Cristo es presentado con dos cosas. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. No algo de humildad, sino toda. ¿Sabe una cosa? Una cosa es ser un siervo y es otra cosa tener el espíritu de un siervo. Ustedes que tienen empleados, ¿alguna vez han tenido a un empleado rebelde, desobediente? Siempre tienen a uno. Simplemente siguen despidiéndolo y se consiguen a otro. En algún punto u otro, si tienen a mucha gente, siempre tienes a alguien que se queja. Pero servir al Señor tiene que ser hecho con toda humildad, con un sentido total de que usted es un siervo y de que este es un llamado elevado. Y esto es algo que usted disfruta hacer, el espíritu de un siervo. No solo servicio, sino el espíritu de servicio. Humildad. Y Pablo tuvo esto. Por muy capaz que él fue, por muy astuto que él fue, por muy conocedor que fue, él fue humilde. Versículo 9 de 1 Corintios 15 lo expresa: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero, dijo él, me gusta eso, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, la cual me fue dada a mí, no fue en vano, sino que me esforcé mucho más abundantemente que todos ellos. Sin embargo, no yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Él dice, no soy nada, no merezco nada, pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y mientras que él tuvo esa actitud, él sirvió al Señor con humildad. Él dijo, no me importa el sufrimiento, ni siquiera me importa el aguijón en la carne, no me importa la persecución, no me importa la aflicción, no me importa nada de eso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dijo simplemente, no puedo creer que Dios mostró la suficiente gracia como para dejarme ser un esclavo. En 2 Corintios 3, versículo 5, escuche estas palabras: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. No tenemos derecho de pensar nada de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Escuche, quien también nos hizo ministros competentes. La única razón por la que tenemos alguna capacidad para hacer algo es debido a Él. Humildad en su manera de pensar. La palabra humildad significa sumisión devota. Humildad de mente significa una obediencia contenta. Ambrosio fue una de las grandes figuras en la primera iglesia. Él fue un gran erudito, hombre de iglesia, lideró, gobernante de varias provincias romanas, y él gobernó con tanta capacidad como un gobernante y con tanta sabiduría espiritual que cuando el obispo de la región murió, querían hacerlo el obispo y quitarlo de la política y meterlo a la teología. Él fue un cristiano, la historia nos dice. Él fue llamado a ser el sucesor del obispo muerto. Y los historiadores nos dicen que para él fue tan impensable que él se dio la vuelta y salió corriendo del edificio, huyendo en la oscuridad de la noche, en lugar de enfrentar la responsabilidad. Correcto o incorrecto, lo persiguieron y lo convencieron de que Dios lo había escogido para la tarea. Necesita haber, creo yo, en el sentido de nuestro servicio a Jesucristo, un sentido constante de ineptitud. No somos ineptos en su poder, sino que somos ineptos en nosotros mismos y debemos descansar de manera total en su poder. Juan Knox, el gran predicador en Escocia, fue llamado a predicar y su biógrafo dice esto: él irrumpió en lágrimas abundantes y se retiró a su recámara. Su semblante y conducta desde ese día hasta el día en el que fue obligado a presentarse a sí mismo en el lugar público de la predicación, declaró de manera suficiente la tristeza y turbación de su corazón. Fin de la cita. Él se vio despedazado, fue llevado a las lágrimas por la responsabilidad aterradora de ser llamado a predicar. La humildad es básica para el servicio del Rey, si va a ser eficaz. Pero hay una segunda cosa: sirviendo al Señor con toda humildad. Y claro, hemos hablado tanto de cómo define usted la humildad. La humildad es conocer a Jesucristo también, que usted se vea a sí mismo en perspectiva. Pero también con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Servir al Señor involucró humildad y sufrimiento. Segundo punto, sufrimiento. Eso es lo que le espera al siervo. Usted sabe, Jesús se convirtió en un siervo y sufrió.
El siervo sufriente de Isaías 53, el ejemplo perfecto, y Pedro dice, así como él fue un siervo sufriente, nosotros debemos seguir sus pisadas. Ahora esto simplemente es parte de esto. Usted sabe, todos los que quieran vivir piadosamente en este siglo van a sufrir persecución. Si usted realmente es un siervo humilde del Señor y usted realmente lo sirve, usted va a enfrentar algunas cosas, va a venir. Pero hay dos áreas de donde viene el sufrimiento. Observa el versículo 19. Con muchas lágrimas, eso es sufrimiento interior. Y pruebas, eso es externo. El siervo de Dios que sirve con un corazón entero, en toda humildad, va a encontrar que el sufrimiento va a venir y, en primer lugar, va a ser interno. Lágrimas de sufrimiento. No creo que usted realmente puede servir al Señor con pasión, y estoy convencido, hasta cierto punto, yo mismo, no creo que usted realmente puede servir al Señor a nivel interno con pasión, a menos de que realmente sienta algo de sufrimiento interno. Y no quiero decir que es inventado, no quiero decir que es manufacturado, digo, simplemente es real. Pablo derramó lágrimas, él dijo con muchas lágrimas. Su servicio al Señor fue un servicio que involucró lágrimas. ¿Por qué? Porque a él le dolía cuando Dios era deshonrado. Y él estaba triste cuando vio ciertas cosas en el mundo. 3 cosas lo entristecieron. Vi a lo largo del Nuevo Testamento tratando de encontrar algunas cosas y encontré 3 cosas que hicieron que Pablo llorara. Una, él lloró porque la gente estaba perdida. Romanos 9, 2 y 3. En ese pasaje en donde él descubre su corazón, él dice, tengo gran dolor y tristeza continua en mi corazón, y yo desearía que estuviera separado de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la carne. Él dice, yo lloro todo el tiempo, y casi desearía que yo mismo fuera maldecido si Israel pudiera ser salvo. Dice usted, oh Pablo, eso es emocional. Y él dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy diciendo la verdad. Me duelen los perdidos, muchas lágrimas. Él lloró por los perdidos. En segundo lugar, él lloró por los cristianos carnales. Y sabe una cosa, cuando él escribió 1 Corintios al grupo más grande de cristianos carnales que existía, y todo el tiempo, mientras que él escribió la carta, él lloró. Eso es preocupación. Eso es preocupación real. ¿Está así de preocupado usted por el cuerpo? ¿Estoy preocupado por un cristiano carnal? Escuche 2 Corintios 2:4. Él escribe su segunda carta a ellos y describe sus sentimientos cuando él escribió la primera. Él dice esto, a partir de mucha aflicción y angustia de corazón, escribí a vosotros con muchas lágrimas. Escribí la primera carta llorando a lo largo del proceso entero debido a la carnalidad de ustedes y sus inconsistencias. Él se preocupaba. Una tercera cosa que lo hizo llorar. Él lloró por los falsos maestros, porque ellos atacan la obra de Dios. Hechos 20:31, él dice, acordaos que durante 3 años no cesé de amonestar a todo mundo noche y día con lágrimas. Y él les acababa de decir que él había estado hablando de falsos maestros. Él les advirtió acerca de los falsos maestros llorando. Eso le entristeció. Filipenses 3:18, acerca de muchos de los cuales les he dicho con frecuencia, y ahora os vuelvo a decir, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él está hablando a través de falsos maestros. Él lloró por los perdidos. Él lloró por cristianos carnales. Y él lloró porque la gloria de Dios estaba siendo atacada por la enseñanza falsa. Muchas lágrimas. Servicio a Jesucristo, creo yo, tiene que involucrar algo de ese sufrimiento interno, porque podemos servirle de todo corazón y le servimos apasionadamente. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras que está todo ese gozo y servicio, está ese conocimiento de que no hay fruto. Veremos en esta noche en Gálatas, en donde Pablo debió haber llorado algo, porque después de todo este pasaje, él escribe Gálatas y él cierra diciendo, no sé qué hacer con ustedes. He llegado al final de mis recursos. Pero ¿sabe una cosa? Realmente creo que cuando existe ese tipo de ministerio va a haber fruto. Yo creo que cuando una persona es así de apasionada, que derraman lágrimas por ese tipo de cosas, Dios realmente va a traer una cosecha. Me acuerdo leyendo acerca de Robert Murray McCheyne, quien murió y su iglesia fue visitada por un pastor joven, quien estaba siendo guiado por la persona que cuidaba para que viera la iglesia en donde McCheyne había predicado. Y lo metieron en un pequeño cuarto y había ahí un pequeño banco y el señor que cuidaba, ya mayor, dijo, Señor, ¿ve usted ese banco? Y él pensó, bueno, es extraño que me muestre un banco. Él dijo, ese es el banco en donde el pastor McCheyne se arrodillaba y lloraba antes de que predicaba. Y después lo llevó al púlpito y vio esta
Biblia grande en el púlpito, y vio que estaba toda arrugada por agua y estaba manchada, y él dijo, bueno, ¿qué es esto que está en la Biblia? Y él dijo, bueno, esas son las lágrimas que salían cuando el hermano McChain predicaba. Y él está muerto, pero él todavía está moviendo vidas. Él tuvo un impacto. Y no estoy promoviendo un sentimentalismo torpe, estoy hablando de una compasión honesta. Pero escuche Salmo 126:6, una promesa hermosa. Los que salen llorando, sembrando semilla preciada, sin duda alguna regresarán con regocijo, trayendo su cosecha con él. Si podemos presentar un punto espiritual a partir de eso, y creo que por eso está ahí, la persona que sale llevando la palabra de Dios, llevando la semilla preciada, y tiene un corazón compasivo que se preocupa, tiene la promesa de que Dios lo va a traer de regreso con su cosecha. Va a haber una cosecha. Sirviendo al Señor, entonces, involucra humildad y sufrimiento, y el primer tipo de sufrimiento viene del interior. Cuando usted realmente ve su vida como servicio a Jesucristo, usted la ve en la perspectiva correcta y usted sabe que tiene que incluir algunas lágrimas. La segunda cosa, hay sufrimiento de afuera, en Hechos 20. Él dice, pruebas de los judíos. Ellos tramaron en contra de él. Él dice, como usted sabe, simplemente es cuestión de persecución. De eso está hablando. Y siempre fueron los judíos, aparentemente, que lo molestaban y tramaban en contra de él. De hecho, inclusive en el capítulo 20, versículo 3, trataron de matarlo. Aparentemente, al tratar de empujarlo fuera de borda de un barco, y entonces él nunca ni siquiera se subió al barco. E incidentalmente fue en este tiempo en su vida que él escribió 1 Corintios. Y en 1 Corintios 15, creo que está en el versículo 30, él hace la afirmación en referencia a algunos de los problemas. Él dice, estamos amenazados en todo momento. Y después en el siguiente versículo, muero diariamente. Él vivió en una amenaza constante en contra de su vida, inclusive en el momento en el que él estaba escribiendo eso, lo cual es previo al momento en el que lo encontramos en Hechos 20. Los judíos habían tramado continuamente en contra de él. Lo veían como un hereje, como una amenaza a su religión y demás. Pero ¿sabe una cosa? Como lo hemos visto tantas veces en el libro de los Hechos, el sufrimiento simplemente es parte de vivir una vida santa en un mundo impío. ¿No es cierto? El sistema no lo puede tolerar y reaccionan a ello. Supongo que hay un sentido en el que usted puede medir su eficacia cristiana por las olas que usted causa. Si usted no causa ola alguna, usted realmente no es muy eficaz. Debe haber alguna reacción por parte del sistema en contra de usted. Y no quiere decir por parte de los cristianos. Si los cristianos están reaccionando en contra de usted, usted tiene un problema. Pero me refiero al sistema impío. Bueno, eso realmente es una mirada al siervo del Señor. ¿Sabe una cosa? El mundo mide a un gran siervo de Dios. Si tiene su foto en toda revista cristiana, o usted sabe, si está en la lista de todos los dignatarios que están encabezando esto o aquello, si él es influyente, si tiene un gran nombre, o si tiene muchos títulos. Pero, ¿sabe cómo es que Dios lo mide? Si su vida está alineada con la prioridad de servir a Cristo y lo hace en toda humildad y con una disposición a sufrir. Y créame, cuando todo sea evaluado en el tribunal de Cristo, creo que algunas personas se van a sorprender en términos de quién recibe qué recompensa. La segunda cosa, y simplemente vamos a ver esto, porque únicamente es un punto breve, la segunda cosa que Pablo vio al ver el ministerio fue la perspectiva de la iglesia, o hacia la iglesia. Él vio su relación con Dios en términos de servicio, pero hacia la iglesia, apuntando a la enseñanza. Su obligación para con la iglesia fue enseñar, versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Su ministerio hacia Dios fue visto como servicio. Hacia la iglesia es enseñanza. Él vio que la prioridad fue la instrucción. Eso fue muy claro. Y me gusta este pequeño pensamiento aquí, versículo 20, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Retener, rehuir, retener, el mismo verbo usado en el versículo 27. No he rehuido, no he evitado, no he contenido nada que no sea todo el consejo de Dios. Pablo no retuvo nada. ¿Sabe una cosa? Ese es uno de los peligros en el ministerio. Si usted comienza a pensar en cómo la gente es afectada por usted y se preocupa por su popularidad, usted hace eso tanto como yo. ¿Sabe una cosa? Usted dice, bueno, si digo eso, el Señor tal y tal, no sé por qué Él piensa esto. Y sabe una cosa, y usted sabe, tú simplemente no tienes mucho tacto y entonces quizás usted puede evitar ciertas cosas para no ofender a alguien. Ahora usted debe hacer eso. Usted no debe ofender si es una opinión en particular, pero si es la palabra de Dios y la verdad de Dios y es cuestión de lo que está bien y lo que está mal, simplemente sáquelo y déjelo volar.
¿Sabe una cosa? Creo que el gran ejemplo de Pablo fue cuando él estuvo en Antioquía y Pedro estuvo ahí. Y Pedro estaba disfrutando de un gran tiempo y él estaba comiendo ahí sus sándwiches de jamón y disfrutando su tiempo con los gentiles y sin problema en absoluto, no le importó la ley. Y de pronto llegó un grupo de la circuncisión. Pedro se separó de los gentiles, fue y se sentó con los judíos, hizo lo que era lo judío y Pablo realmente se enojó con él. Y en Gálatas 2:11 Pablo dice, lo resistí cara a cara porque era digno de ser condenado. Y en el versículo 13 o 14 le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Haciendo que estas personas hagan algo que tú ni siquiera hiciste. Y él dijo, se lo dije públicamente delante de todo mundo. Dices, bueno, vas a herir sus sentimientos. Espero que sí. Espero hacer más que eso. Espero afectar su teología. Pablo nunca contuvo nada. Él nunca fue culpable de evitar la obligación de enseñar. Él no retuvo doctrina alguna, ninguna exhortación, ninguna amonestación que fuera necesaria. Si él sabía que era la verdad de Dios y él sabía que necesitaba ser aplicada, la aplicó. Y quiero decirle una cosa, hay muchas personas que no hacen eso. Dicen, bueno, no queremos decir nada acerca de eso porque tenemos 2 hombres que dan mucho dinero y no piensan así, entonces simplemente evitamos eso. Bueno, tenemos estos hombres en el consejo y hombres, si digo eso, sí, eso es agradar a los hombres. Un pastor me dijo, bueno, no predicamos acerca de la segunda venida. No estoy seguro de lo que creo y hay diferentes posturas, entonces simplemente no hablamos de eso. Ese es un pecado. ¿Cómo es que usted puede enseñar la Biblia y no hablar de la segunda venida? Eso es lo que todos estamos esperando. Un hombre me dijo, bueno, simplemente evitamos asuntos doctrinales. Usted sabe. Eso es muy bueno. Ajá. Un hombre me preguntó, él dijo, ¿tú y tu iglesia creen en la disciplina de la iglesia? En donde si hay un miembro que está pecando, del que sabes y demás, que deben ir a él como ancianos y disciplinarlo. Le dije, oh, claro que sí. ¿Y tú? Oh, ¿por qué? No he oído de eso. Y no se ha hecho en años. Yo le dije, bueno, lo hacemos. Yo dije, y tú deberías hacerlo. Es correcto, está en la Biblia. Él dijo, bueno, no podemos. Él dijo, en primer lugar, ¿en dónde comenzaríamos? Y sabe una cosa, usted sabe, la cuestión de aplicar principios correctos, sea cual sea la consecuencia, es una cuestión que es respondida de manera simple por las Escrituras. Usted simplemente lo hace. Y con esto, no quiero decir que usted no es amoroso, simplemente quiero decir que usted hace lo correcto. Usted no puede retener nada que sea útil. Usted no puede. Y cumplir su ministerio, ¿verdad? No. Dice usted, bueno, ¿quién dice lo que es útil? Bueno, me sorprendió ahí. Él dice, como nada que fuese útil he rehuido. Dice usted, bueno, ¿qué es útil? Digo, ¿acaso cada hombre no debe decidir eso? Quizás no es posible disciplinar a esta persona y sacarlo de la iglesia. Quizás lo va a dañar. Entonces no es útil. O quizás tal y tal doctrina no es útil. Entonces, ¿cómo sabe usted lo que es útil? Es muy fácil. ¿Está listo para escuchar esto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Usted no sabía que eso estaba ahí, ¿verdad? Correcto. Todo el consejo. Versículo 27. No he rehuido nada. Les he anunciado todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que Dios nos dio verdad inútil? Todas las cosas aquí son para nuestra edificación. Sí, todo es útil. Ahora, algo de esto es útil para doctrina, esto es para enseñar principios, algo para reprender. Y esa palabra es traducida 5 veces, reprensión, y una vez traducida, creo que es en Mateo 18, para hablarle de una persona de sus fallas. Sí, la Biblia es útil también para decir, mira, querido hermano, esto dice que estás haciendo cosas que desagradan a Dios, reprensión, y tenemos esa obligación. También es útil para corrección. Una vez que usted ha reprendido, entonces le da a usted las herramientas mediante las cuales corrige la conducta y finalmente es útil para instruir en justicia. Entonces, una vez que ha reprendido y ha colocado al hombre en el camino correcto, entonces usted continúa enseñándole en una vida justa. Es útil. Eso no es nada más un concepto del Nuevo Testamento. Escuche esto. David lo dijo en el Salmo 49:10, y creo simplemente para darle la idea de la coherencia de Dios en el Antiguo Testamento. Escuche, David, me deleita hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, gracias porque tu ley está dentro de mi corazón. He predicado justicia en la gran congregación. He aquí, no he refrenado mis labios, oh Señor, y tú lo sabes. Escucha esto. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he encubierto tu misericordia y tu verdad de la gran congregación. ¿No es eso bueno? No retuve nada. Les dije todo. ¿Sabe una cosa? A Ezequiel se le dio una comisión excepcional, y creo que es una comisión que le pertenece a todo cristiano. Y está en el 33 de Ezequiel, y le voy a leer 3 versículos y voy a hacer una aplicación rápida.
Escuche, Dios le dice a Ezequiel, Él lo llama Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Tú eres mi hombre en Israel. Por tanto, tú oirás la palabra de mi boca y les amonestarás de mi parte. En otras palabras, lo que yo te diga, tú les dices. Implícito está que a ellos no les va a gustar. No les van a gustar todas las reprensiones. Cuando yo diga al impío, oh impío, ciertamente morirás. ¿Puede imaginarse usted tener la comisión del Señor de acercarse a alguien y decir eso? Escucha, hombre impío, vas a morir. Entonces el Señor se adelantó a que Ezequiel estaría un poco inquieto en ese punto, y entonces él dice, si yo digo eso, si tú no le dices, advirtiendo al impío de su camino, ese impío morirá en su iniquidad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, tú vas a ser castigado por no comunicar mi palabra. Si por otro lado tú haces eso, no hay castigo. Ahora eso no está diciendo que usted va a ser enviado al infierno porque alguien más muera sin Cristo. Lo que está diciendo es esto, y creo esto. La implicación ahí es que el ministro cristiano es responsable de comunicar la verdad de Dios o estar en el lugar de la disciplina por no hacerlo. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, yo simplemente no hablo de eso, entonces mi afirmación, lo que les digo es, deberías leer Ezequiel 33, porque si no hablas de eso, puedes estar reteniendo aquello que Dios diseña que se ha hablado, y si ese individuo muere en sus pecados, entonces quizás tú sufras algo de disciplina por no comunicar lo que debes. No es cuestión de que si el hombre va a ser salvo o perdido en base a lo que usted dice o no dice. Ese es el lado de la soberanía de Dios, porque el hombre muere en sus pecados en ambos casos. Simplemente es cuestión de que si va usted a ser castigado o no por no ejercer su ministerio. Ahora, si usted realmente va a advertirle a la gente acerca de las cosas de Dios, y si usted va a declarar todo el consejo de Dios, y si usted va a dar todo lo que es útil, entonces su ministerio va a estar involucrado en hacer esto, ¿verdad? Enseñar este libro. Esa es la razón por la que estoy tan comprometido con el hecho de que debe enseñar expositivamente a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia, porque si usted hace eso, entonces usted va a dar el consejo de Dios de manera sólida. Muy bien. Entonces les enseñó. Ahora observe dos maneras en las que él enseñó. Públicamente y por las casas. Él enseñó en público y él enseñó en casas. Ahora, la idea de enseñar públicamente es muy simple. Él enseñó en primer lugar en la sinagoga durante 2 meses, 3 meses creo, y después durante 2 años en la casa de Tirano. Tuvieron reuniones públicas y la gente vino y aprendió, y eso es maravilloso, y esa es la razón por la que hacemos esto, porque somos llamados a enseñar públicamente. Pero él también lo hizo de casa en casa. ¿Sabe una cosa? Lo que he aprendido, y me encantaría, y ciertamente estoy disponible para cualquiera de ustedes en cualquier momento, de ir a las casas y enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted puede reforzar y aplicar la verdad que usted enseña aquí. Pablo sabía que una cosa era enseñarla, pero otra cosa era reunirse con alguien en algún lugar y satisfacer su necesidad especial y ayudarles a hacer una aplicación. ¿Sabe una cosa? Pablo hizo algo de enseñanza de casa en casa. He visto a gente tratar de defender los programas de visitación de casa en casa en base a este versículo. No está hablando de eso. Esto está hablando de enseñanza. Y, ¿sabe una cosa? La visitación en donde usted va y toma café y habla, eso está bien y usted debe hacer eso, es algo agradable. Pero no confunda eso con Hechos 20:20. Eso no está hablando de eso. De lo que está hablando aquí es ir ahí a enseñar la palabra de Dios en un estudio bíblico en casa o una familia, estar disponible para instruir o para aplicar la verdad espiritual. ¿Y sabe una cosa? Yo sé que Pablo hizo en cada casa a la que él fue, porque ¿qué es lo primero que usted haría si Pablo llegara a su casa? Pablo, ¿podrías por favor explicarme este versículo? Usted le preguntaría. Eso me pasa donde quiera que voy. ¿O sabe una cosa? Me da tanto gusto verte, John. ¿Podría ser tan amable en explicarme este versículo? Eso pasa en todos lados. Usted sabe, estaba en el supermercado y se acerca una señora y dice, oh, John, me da tanto gusto verte aquí. ¿Podrías por favor explicarme tal y tal versículo? Le dije, bueno, espéreme. Déjeme poner mis plátanos aquí. Con mucho gusto lo hago, usted sabe. Y eso está bien. Usted sabe, me da gusto hacer eso. Si conozco la respuesta, claro que hay ocasiones en las que yo presento ese gran versículo, el cual se ha convertido en mi versículo de por vida. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Pero no está solo la idea de que el ministerio cristiano es algo público, sino que usted debe ser capaz de llevar ese mensaje, si usted lo propaga desde un púlpito, a la casa de alguien y a la vida de alguien y hacer lo que funcione. Y me gusta el hecho de que Pablo fue de casa en casa, porque eso me dice que él fue una persona real.
y él se preocupaba y él estaba involucrado. Y su ministerio fue algo que usted podía probar. Y usted podía rebotar la vida de usted a partir de las verdades de él. Y eso funcionaría y permanecería en pie. Escuche, mi obligación hacia Dios es servirlo. Así es como yo veo mi ministerio. Mi obligación hacia la iglesia es enseñar a la iglesia, sea de manera pública o en privado. Reforzar esa enseñanza y hacerla algo que se pueda vivir. Esa es la prioridad hacia Dios y hacia la iglesia. Regrese la semana próxima y veremos las otras dos. Oremos. Padre, te damos gracias por las lecciones tremendas del ministerio que hemos aprendido de la vida de este querido hombre. Estamos emocionados cuando vemos la dimensión y la profundidad de su ministerio. Inclusive más emocionados por saber que tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros que estuvo en él, capacitándonos a hacer en poder y en medida esas cosas que fueron hechas a través de él. Padre, oramos también porque podamos ver el ministerio de Cristo que nos ha sido encomendado en donde quiera que estemos como servicio a Jesucristo en todo, y que podamos no ser personas que agradan a los hombres, sino que agradan a Dios. Y hacia la iglesia, Padre, que podamos ver el ministerio visto como enseñanza e instrucción. Y aunque muchos aquí, Padre, la mayoría en este lugar no son predicadores y quizás no están dotados con el don de enseñanza, sin embargo son responsables de comunicar el don que tienen y de instruirse unos a otros en la verdad, ciertamente es la responsabilidad de todos nosotros. Y entonces, Padre, que el ministerio en nuestras vidas sea lo que fue diseñado que fuera en el cielo, para que Dios sea glorificado y haya gente ganada para Cristo y santos edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.